Ahí está. Bueno, bárbaro. Ahora que silencio esto. Ahí está. Bueno, lo que hoy vamos a ver es enfermedades autoinmunes, ¿sí? Lo que hoy por hoy afecta, vamos a decir, o más allá que afecta a mucha población, independientemente de la edad, ¿sí? Justamente, bueno, la mayoría son enfermedades que una de las, vamos a decir, de las condiciones que cumplen entre todas las que hay, es que tienen factores desencadenantes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que a mí me toca es mucho estrés, entonces tenés distintos, por ejemplo, tipos de diabetes por estrés, alta presión, psoriasis, ¿sí? Las distintas, vamos a decir, dermatitis. Mucho tiene que ver por ahí en el estado que está la persona, ¿sí? Hoy como país, vamos a decir, la mayoría de la gente, incluso gente muy joven, se ve afectada con este tipo de patologías. Ahí está. Definición, ¿sí? Definición, o sea, es una enfermedad en la que el sistema inmunológico, ¿sí?, del cuerpo ataca a todo lo que sean células sanas o, vamos a decir, tejidos sanos, todo lo que tenga que ver, vamos a decir, con el órgano de los distintos órganos de nuestro sistema. No se sabe por qué, sí que hay factores desencadenantes. Ahí les puse enfermedad en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca, ¿sí?, a células sanas. Las enfermedades autoinmunes, ahí está la sigla, EAI, son una familia que comprende más de 100 enfermedades que se desarrollan cuando defectos subyacentes en el sistema inmune conducen a que el propio organismo ataque, ¿sí?, sus tejidos sanos, incluso células sanas. ¿Qué es la etiopatogenia? Ahí dejé entrar. Etiopatogenia, ¿sí? Entre los factores, vamos a decir, etiopatogénicos de las enfermedades autoinmunes se encuentran lo que es la genética, ¿sí? ¿Qué quiere decir la genética? Por ejemplo, una enfermedad autoinmune, la psoriasis. Si un padre tiene psoriasis, la persona puede tener más o menos un 20-30% de poder padecer esta enfermedad. Si tiene los dos padres con, vamos a decir, psoriasis, el porcentaje aumenta de poder tener esta enfermedad. O sea que dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes está, vamos a decir, la posibilidad de que también, o sea genética. La epigenética, que muchos hemos escuchado hablar de epigenética, cursos o charlas de epigenética, ¿sí?, que es el estudio biológico de todas las modificaciones en la expresión de los genes, ¿sí?, que no obedecen a una alteración, vamos a decir, de la secuencia del ADN, y que obviamente son heredables, sino a factores, vamos a decir, ambientales que pueden afectar uno o más, vamos a decir, genes, como que tengan varias funciones. El ambiente, o sea, dónde vivimos, la localidad, la ciudad, si es un clima seco, si es clima húmedo, si estamos cerca de fábricas o zona rural, o sea, las zonas urbanas o zona rural, las infecciones que podemos llegar a tener, ¿sí?, las hormonas también, la alimentación, el estrés, la microbiota, ¿sí?, las neoplasias, que es la formación anormal de un tejido nuevo, vamos a decir, de carácter tumoral, que puede ser benigno o no. O sea, todo esto tiene que ver, ¿sí?, en lo que son las enfermedades autoinmunes. Siempre hay algo que lo desencadena, más allá de genético, epigenético, el ambiente, ¿sí?, las distintas infecciones que por ahí podemos llegar a tener, el funcionamiento de las hormonas, el mal, vamos a decir, funcionamiento, un funcionamiento alterado puede desembocar, ¿sí?, en una enfermedad autoinmune, que es cuando el sistema inmunológico, ¿sí?, no se sabe bien por qué o exactamente por qué, empieza a atacar tejidos, órganos o células sanas, siempre y cuando obviamente responde a un factor desencadenante, pero no se sabe bien por qué. Hasta hoy en día no se sabe bien por qué. Epidemiología, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes son procesos patológicos en los cuales el sistema inmune ataca componentes normales del propio individuo, sea célula, sea órgano, sea sistema. Aunque no se conoce con exactitud su prevalencia real, algunas estimaciones indicarían, ¿sí?, que el 20% de la población sufre algunas de estas enfermedades.
¿Qué quiere decir también? O sea que hay obviamente trabajos, investigaciones que han descubierto, o sea, hoy por hoy, al 2022, el trabajo que se hizo creo que fue en el 2014, acá dice, ha obviamente desembocado en la conclusión de que hoy por hoy el mundo, la población del mundo, ya no es el 20% que pueda tener este tipo de enfermedad, sino está un poco más elevado, justamente no solamente por el tema ambiental, contaminación, vamos a decir, la dieta, ¿sí? Que es, por ejemplo, todos los alimentos, vamos a decir, altos en grasas y súper elaborados, ¿sí? Los que vienen ya directos por la microonda y demás, o sea, que pasan por muchos procesos industrializados, tiene mucho que ver y ha aumentado, ¿sí? El estrés también, ¿sí? Aumenta lo que son el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el sistema inmunitario ataca el cuerpo? Los médicos obviamente no saben la causa, sino que se sabe que hay factores desencadenantes, pero no sabe por qué el sistema inmunológico ataca a las células, tejidos u órganos sanos. Obviamente, o sea, no sabe por qué se comporta de esta manera, como les puse acá. Sin embargo, algunas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad autoinmune que otras. Tienen, ya venga de genética, ya venga del lugar donde viva, de los factores que alteren el ADN, sí que uno de ellos es el ambiental, ¿sí? Y acá les puse justamente un estudio en el 2014, las mujeres tienen el doble de probabilidad de contraer enfermedades autoinmunes en comparación con los hombres, ¿sí? 6,4% de mujeres comparado con el 2,7% de hombres. La enfermedad obviamente comienza durante la edad fértil de la mujer entre los 15 y los 44 años. Hoy por hoy se ha visto, no solamente en gabinetes, sino también en consultorios, que por ejemplo el tema del estrés, en chicas o varones también, vamos a decir, en edad adolescente, ya por ejemplo tienen efectos de lo que son psoriasis, tienen problemas de lo que es tiroides o diabetes, vamos a decir, por estrés, o sea que cuando pasa el factor que puede ser emocional que lo desencadena, baja la diabetes, se acomoda la tiroides, pero hoy por hoy, vamos a decir, lo que es la edad de lo que es patologías autoinmunes ha variado mucho, incluso la cantidad, ¿sí? El porcentaje de seres humanos que podemos padecer este tipo de, vamos a decir, alteraciones patológicas, ha aumentado. Más allá de que por ahí vamos a decir, una de las formas que sea hereditaria este tipo de patologías, como se sabe obviamente que no se sabe bien qué es lo que lo desencadena, sino que hay factores desencadenantes y por qué reacciona así, nadie está, vamos a decir, exento de poder padecer alguna de estas enfermedades. Síntomas de las enfermedades autoinmunes. Lo primero, fatiga, no sabe por qué. Dolor muscular, hinchazón y enrojecimiento en distintas partes del cuerpo, generalmente son miembros inferiores. Fiebre baja, que no sabe por qué tiene fiebre, ¿sí? O mucho dolor de cabeza todo el tiempo y no sabe por qué. La presión alta, dificultad para concentrarse, entumecimiento u hormigueo en las manos y pies, pérdida de cabello, erupciones cutáneas. Generalmente estos son los síntomas que cuando uno va, por ejemplo, al médico, el médico cuando te hace lo que es la historia clínica, o sea, que te va haciendo las distintas preguntas para hacer un correcto diagnóstico, lo que nosotros hacemos con una buena anamnesis, o sea, va investigando, ¿sí? Con distintas preguntas, te pregunta por los padres, los abuelos, si tenían algún tipo de, vamos a decir, si vas por un proceso de piel, si alguien tenía este tipo de, vamos a decir, de lesiones elementales, o cómo está la persona, si está alterada, si está tranquila, si vive bien, si vive mal, si tiene problemas. Entonces, va descartando, obviamente con las lesiones que se presente la persona, va descartando. Puede ser, por ejemplo, alopecias, que hoy por hoy hay gente joven con alopecias, las alopecias son las peladillas, generalmente cuando hay mucho estrés se empiezan a pelar, a veces es que disminuye el pelo y uno mira y ve más o menos el cuero cabelludo, y otra es la falta ya de pelo, ¿sí? En distintos lugares que cuando pasa, vamos a decir, el estado de alteración emocional, vamos a decir, o laboral o lo que fuera, cuando pasa el estrés emocional, vuelve a salir el pelo.
En cuanto a erupciones cutáneas, lo más normal hoy que hay, ya sea en gabinete o en consultorio, es psoriasis, o las distintas dermatitis. Generalmente el entumecimiento u hormigueo de las manos, más allá de la que la persona haga actividad física y tenga una buena dieta, ¿sí? Muchas veces esta gente confunde estos, vamos a decir, síntomas con algo que tenga que ver con el corazón. Se asusta y va. Y después resulta, bueno, que no tiene nada con el corazón, se hace distintos estudios, entonces lo pasan a un nivel, vamos a decir, listo, esto ya pasa a ser una enfermedad autoinmune porque no hay nada en los estudios que diga, por ejemplo, que tiene un problema cardíaco, ¿sí? Los tipos de, o sea, las distintas enfermedades autoinmunes, hay como 100, nosotros vamos a nombrar las más, vamos a decir, comunes que nosotros podemos llegar a ver en lo que es el gabinete o en un consultorio médico, ¿sí? Acuérdense que hay por acá enfermedades que uno puede padecer, sí, que bueno, ya vengan de familia, pero en sí justamente estamos, ¿cómo se llama?, hablando de lo que es enfermedad autoinmune, ¿sí? No estamos hablando, perdón, no estamos hablando de enfermedades ya que sí o sí uno sabe que la tiene y demás, sino que esa enfermedad que puede ser autoinmune viene ya con una historia y viene con algo que, vamos a decir, algún precedente que la puede, vamos a decir, hacer manifiesta. Tenemos lo que es diabetes tipo 1, ¿sí? O sea, cuando el páncreas, acuérdense que el páncreas produce la hormona insulina, que es la que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. En la diabetes mellitus tipo 1, que es la más común, el sistema inmunitario ataca y destruye las células productoras de insulina que están en el páncreas, ¿sí? Los niveles altos de azúcar en la sangre, obviamente resultantes, pueden provocar daños en los vasos sanguíneos, así como en órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios. Que obviamente hoy por hoy hay, ya sea estrés o, sí, generalmente a mí me toca por estrés, gente que tiene diabetes, vamos a decir, o hipertensión emocional. Artritis reumatoide, con esta sigla, AR. La artritis reumatoide hace que el sistema inmunitario ataque las articulaciones, ¿sí? Y este ataque causa lo que es enrojecimiento, calor, dolor, rigidez en las articulaciones. Pueden empezar más o menos a partir de los 25 años. Psoriasis o la artritis psoriásica es muy común hoy en día, ¿sí? Es cuando las células de la piel normalmente crecen y luego se desprenden, cuando dejan de ser necesarias. La psoriasis hace que estas células de la piel se multipliquen demasiado rápido y las células adicionales se acumulan y forman lo que son los parches rojos que se inflaman y que comúnmente tienen escamas de color blanco, ¿sí? Que puede picar o no. Y obviamente también, o sea, cuando pican pueden desarrollar lo que es, vamos a decir, una inflamación, rigidez, dolor en las articulaciones. Ahí es cuando ya pasa a ser psoriasis artrítica, ¿sí? Cuando se hincha, ¿sí? No solamente lo que son las articulaciones en sí, sino tiene otra, vamos a decir, lesión elemental que la hace justamente, que va acompañada también con dolor e inflamación. ¿Qué tenemos? Esclerosis múltiple, ¿sí? La esclerosis múltiple daña lo que es la vaina de la mielina, ¿sí? Que es la capa que, vamos a decir, que protege todo lo que rodea las células nerviosas, ¿sí? En el sistema nervioso central. El daño a la vaina de la mielina reduce lo que es la velocidad de transmisión, ¿sí? Entre el cerebro y la médula espinal hacia y desde el resto del cuerpo. Por eso muchas veces cuando hay una alteración así, la persona se siente como lenta, como que el cuerpo no le responde, ¿sí? Y generalmente son, vamos a decir, los síntomas, lo que es el entumecimiento, debilidad, problemas de equilibrio, dificultad, por ejemplo, para caminar, ¿no? O sea, se puede presentar de varias formas y obviamente puede evolucionar a diferentes ritmos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El lupus eritematoso sistémico, es más conocido como lupus. Es una enfermedad, sí, los médicos la descubrieron en el siglo XIX, la descubrieron por primera vez y dijeron que era, o sea, llegaron a la conclusión, sí, que era como una enfermedad de la piel debido obviamente a la erupción que suele producir. El lupus afecta a muchos órganos, incluyendo las articulaciones, los riñones, el cerebro, el corazón.
Y el dolor en las articulaciones, la fatiga y las erupciones son algunos de los síntomas más comunes, ¿sí? Cuando se empiezan a hacer obviamente los estudios, bueno, llegan al diagnóstico de lo que es, ¿cómo se llama? Lupus. La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se la conoce con la sigla EII, que justamente es un término que se usa para describir las afecciones que causan inflamación en el revestimiento de la pared intestinal. ¿Sí? Cada tipo de inflamación intestinal afecta una parte diferente de lo que es vamos a decir, el tracto gastrointestinal, ¿sí? La enfermedad de Crohn puede inflamar cualquier parte del, vamos a decir, del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano, ¿sí? En cualquier parte se puede inflamar. Y después tenemos lo que es la colitis ulcerosa, que afecta solo el revestimiento del intestino grueso y del recto, que generalmente cuando, vamos a decir, tarda en tratarse o en descubrirse o en diagnosticarse, el tema es que puede llegar a formarse lo que es cáncer de colon, ¿sí? Tenemos lo que es la enfermedad de Addison, que después va a haber fotitos de cada enfermedad, ¿sí? Esta enfermedad afecta a los que son las glándulas suprarrenales, que son las que producen las hormonas cortisol y aldosterona, así como las hormonas andrógenas. La falta de cortisol puede afectar la forma en que el cuerpo usa y almacena todo lo que es carbohidratos, el azúcar, y la deficiencia de aldotestosterona provoca lo que es la pérdida de sodio y un exceso de potasio en el torrente sanguíneo. Los síntomas también: debilidad, pérdida de peso, niveles bajos de azúcar, ¿sí? Niveles bajos de azúcar en sangre, ¿sí? Lo que se puede llamar lo que es también anemia, ¿sí? Puede desembocar también con una anemia importante. Enfermedad de Graves, ¿sí? Esta enfermedad ataca lo que es la glándula tiroides del cuello, ¿sí? Haciendo que se produzca demasiadas hormonas, y las hormonas tiroideas controlan el uso de energía del cuerpo, conocido como el metabolismo. El exceso de estas hormonas acelera las actividades del cuerpo, causando síntomas como nerviosismo, latidos cardíacos acelerados, que la gente lo confunde con los ataques de pánico, ¿sí? Intolerancia al calor, pérdida de peso. Lo que más destaca esta enfermedad justamente son los ojos saltones, llamado exoftalmos, que son un síntoma, vamos a decir, posible de esta enfermedad. Después tenemos el síndrome de Sjögren. ¿Dónde estoy? En el 9. Síndrome de Sjögren, que esta enfermedad ataca también las glándulas que lubrican los ojos y la boca, y los síntomas son característicos, que son los ojos secos, ¿sí? La boca seca, pero también puede afectar las articulaciones, las articulaciones o la piel. La tiroiditis de Hashimoto, la producción de hormona tiroidea se reduce hasta convertirse en una deficiencia, y los síntomas incluyen el aumento de peso, que no lo puede bajar con, vamos a decir, con actividad física y dieta, mucha sensibilidad al frío, ¿sí? Mucha fatiga, caída del pelo, y lo que es la inflamación de la tiroides, que produce el bocio, ¿sí? Cuando está, vamos a decir, la parte de tiroides, vamos a decir, la parte exterior, se hace como si fuera una bolsita, como si fuera un buche. Eso es el bocio. La miastemia gravis, esta enfermedad afecta a los impulsos nerviosos, que ayudan obviamente al cerebro a controlar los músculos, ¿sí? Cuando la comunicación de los nervios a los músculos se ve alterada, los músculos obviamente no se contraen debido a la, vamos a decir, a la ineficiencia de la comunicación, o sea, no hay señales de parte del cerebro. Vamos a decir, síntoma común es la debilidad muscular, ¿sí? El no control de los músculos, ¿sí? El querer levantar un brazo y no poder, el querer caminar, por ejemplo, y no poder, pero lo más destacado es, por ejemplo, en la parte de los párpados, no poder dominar, por ejemplo, el poder mover, ¿cómo se llama?, los párpados, o hacer movimientos oculares. También, o sea, cuesta, por ejemplo, el poder modular para hablar. ¿Qué tenemos después? Ahora, la vasculitis autoinmune, ¿sí? Ocurre cuando el sistema inmunitario ataca los vasos sanguíneos. La inflamación obviamente resultante achica lo que son las arterias y las venas, haciendo que fluya menos sangre a través de ellas. Generalmente esta patología son en los miembros inferiores, donde se ven las piernas que tienen manchitas rojas y están inflamadas. ¿Qué tenemos después? La anemia perniciosa, ¿sí? Esta enfermedad causa la deficiencia de una proteína producida por las células del revestimiento del estómago, conocido como el factor intrínseco, que obviamente es necesario para que el intestino delgado absorba lo que es la vitamina 12 de los alimentos, ¿sí?
Cuando hay una deficiencia de esta vitamina se desarrolla anemia y la capacidad del cuerpo para sintetizar el ADN correctamente obviamente se ve afectado. La anemia perniciosa obviamente es más común en la gente mayor. Lo que es después celiaquía, las personas con la enfermedad celíaca no pueden comer alimentos, vamos a decir, que contengan gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, en el centeno, en la cebada y otros productos cereales. Cuando el gluten está en el intestino delgado, el sistema inmunitario ataca esa parte del intestino, vamos a decir, del tracto gastrointestinal, y causa inflamación, ¿sí? Hoy aproximadamente, por vamos a decir, la dieta que tenemos y la cantidad de productos súper elaborados que hay, y obviamente que la mayoría tiene o no gluten, ¿sí? O la mayoría se hace en base a algún cereal, justamente es lo que también hace que haya hoy por hoy también aumente este problema de lo que es la celiaquía. Porque hace unos años, a ustedes acuérdense, hace unos años, que yo, con 10, 15 años atrás, la gente tenía ese problema intestinal y decía, bueno, tiene problemas de intestino, hasta que se descubrió que obviamente la celiaquía, ¿sí? O sea, cuando la persona come gluten o este tipo de cereales, lo que hace, o sea, la persona que tiene celiaquía, el intestino, ¿sí? El intestino delgado, que es el encargado de absorber todos los nutrientes y proteínas y descartar lo que no va a usar, lo hace a través de unos pelitos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y en el intestino delgado no solamente hay pelitos, sino también hay, vamos a decir, microbiota, ¿sí? Distintos organismos que ayudan a absorber las proteínas que necesita el cuerpo y a descartar lo demás para que vaya para el intestino grueso. Al faltar esos pelitos, ¿sí? Se produce inflamación y obviamente, vamos a decir, las proteínas que se necesitan y los desechos que hay que sacarlos, se ve todo eso alterado. Entonces, por eso se produce una inflamación importante, ¿sí? Que generalmente, más allá de tener problemas gastrointestinales, gases y demás, lo que produce a veces es una diarrea bastante profunda, bastante importante. Bueno, los síntomas, obviamente, de todas estas enfermedades, más o menos que nombramos, las más importantes, que son las que se ven en el consultorio, ya sea cosmiátrico, ¿sí? Cuando te lo deriva vamos a decir, el médico, para que vos le hagas la atención, vamos a decir, cosmiátrica, para que recuperes la piel después de una medicación o tratamiento. Son las más comunes que uno puede llegar a ver, ¿sí? Y los síntomas son, la mayoría comparte los mismos síntomas, nada más que vamos a decir, haciendo una correcta anamnesis, o sea, investigando en todo lo que es, vamos a decir, la vida de la persona y su familia, más o menos se puede ir descartando y llegar a un diagnóstico. Cuando por ahí es algo que ya más o menos el médico tiene visto, a ver qué es lo que puede hacer, hace distintos análisis, ¿sí? Ya sea de sangre o de tejido y demás, para ir descartando también. Y bueno, ¿cuándo consultar a un médico? La consulta al médico, si tenés síntomas, o sea, según el síntoma que vos tengas, es vamos a decir, al profesional que vas a recurrir, ¿sí? O al especialista, según, vamos a decir, el síntoma que tengas. Si te duelen las articulaciones y demás, vas a un reumatólogo, ¿sí? Si tenés problemas de digestión o problemas de intestino, o mucha diarrea o inflamación, ¿sí? De todo lo que sea el abdomen, vas a un gastroenterólogo. Si tenés problemas, por ejemplo, de lo que es, ¿cómo se llama? Hormonas, ¿sí? Mucho azúcar en sangre, descomposturas, vamos a decir, el páncreas no funciona bien, tenés, vamos a decir, alteraciones, no pierdo el equilibrio y demás, voy a un endocrinólogo, ¿sí? Y si tengo lesiones elementales, vamos a decir, nada más que problemas, vamos a decir, a nivel piel, ¿sí? Por ejemplo, psoriasis, dermatitis, prurito y demás, voy a un dermatólogo. Las pruebas que generalmente se hacen, acá justamente les explico, no hay una prueba única para diagnosticar la mayoría, sino que la mayoría se hace por descarte, ¿sí? O sea, el médico utiliza lo que puse acá, una combinación de pruebas y un análisis de los síntomas, así como un examen físico, para poder hacer un diagnóstico. Se tiene que ver la persona, vamos a decir, en un combo, y obviamente, según los síntomas que vos tengas, ya sea a nivel piel o, vamos a decir, síntomas de la forma en que se pueden exteriorizar, va descartando, pero también va a tener en cuenta lo que es, si es genético, ¿sí? Si es obviamente por un factor desencadenante, en el caso, como se llama, lo más común de estas enfermedades es un desenlace o un factor ambiental que lo desencadene, o un factor de estrés. Entonces
El médico por descarte, ¿sí?, va elaborando un diagnóstico y una vez que más o menos lo tiene, vamos a decir, para confirmar ese diagnóstico recurre a todo lo que son las pruebas o análisis o estudios médicos. Los tratamientos que hay, obviamente, si son medicamentos, vamos a decir, ¿cómo se llama? Para tratamientos o sea, que son, por ejemplo, de lo que es la parte de abdomen, o vamos a decir, ¿cómo se llama? Intestinos y demás, obviamente se recurre a todos los que son antiinflamatorios no esteroides, ¿sí?, como el ibuprofeno, motrina, Advil, naproxeno, ¿sí?, y medicamentos inmunosupresores. O sea, generalmente las enfermedades autoinmunes vienen, ¿sí?, con este tipo de medicamentos, antiinflamatorios e inmunosupresores, porque muchas veces también las enfermedades inmunes vienen por depresión, ¿sí? Mucha gente, la gente depresiva desarrolla no solamente una, sino a veces hasta 2 o 3 enfermedades autoinmunes. Acá les puse las fotitos, de lo que son, por ejemplo, diabetes tipo 1, ¿sí?, cuando las células del páncreas, o sea, están destruidas y no pueden producir insulina, ¿sí?, o no producen o producen en deficiencia, entonces estamos en lo que es la diabetes tipo 1, azúcar en sangre que no puede ser transportada porque no hay insulina, ¿cómo se llama?, a las células o al tejido adiposo. Tenemos también, o sea, porque es reservorio de calorías. Tenemos lo que es la artritis reumatoide, inflamación del revestimiento de las articulaciones, articulación hinchada que provoca dolor, generalmente duele. Acá justo, bueno, está la señora que tiene dolor en las muñecas, pero es normal las muñecas, los codos, es normal que le duelan mucho las rodillas o los tobillos, porque se inflama. ¿Qué más? Psoriasis. Hay distintos tipos de psoriasis, obviamente tenés desde leves vamos a decir, que abarquen todo el cuerpo, pero obviamente que también hay factores desencadenantes que hacen que esté en un tiempo muy exacerbado y después tiene un periodo de remisión. Generalmente cuando la persona está alterada, vamos a decir un ejemplo, emocionalmente, se brota toda, pasa esa secuencia, esa alteración, se resolvió, vamos a decir, el problema, y se produce una remisión, o sea, desaparecen lo que son las lesiones. Después tenemos acá lo que es, ¿cómo se llama? La dermatitis atípica, fíjense lo que es acá, las uñas, fíjense las lesiones de la mano. ¿Qué más tenemos? Esclerosis múltiple, sí, o sea, hay distintos tipos de esclerosis, bueno, pero generalmente la más común es la múltiple, que se ve afectado todo lo que es la movilidad, o sea, se van aflojando los músculos, se pierde lo que es la movilidad, en sí el movimiento, porque los músculos se aflojan, no se contraen. Obviamente que, vamos a decir, lo que es transmisión de células nerviosas al cerebro hace que no llegue la información de que se tiene que mover o que puedan, vamos a decir, los músculos estar contraídos, por ejemplo, cuando uno hace un movimiento. El lupus erimatoso sistémico, fíjense, en este caso generalmente, o sea, sale generalmente lo que son las lesiones en la cara, pero obviamente va acompañado de lo que es fatiga, debilitamiento, mucho dolor, ¿sí?, a nivel, por ejemplo, corporal en sí. Enfermedad inflamatoria intestinal, fíjense acá le puse cuando está el intestino normal y cuando está irritado, que generalmente cuando hay muchos problemas gastrointestinales, no hay que dejarse estar porque, o sea, puede ser no solamente que sea vamos a decir, una enfermedad autoinmune, sino que también a veces hay gente mayor, ¿sí?, que en determinada etapa de la vida se vuelve celíaco. ¿Por qué? Porque se irrita y no se sabe por qué el intestino, se empieza a irritar, ¿sí? Entonces, generalmente se llega al diagnóstico de que sos celíaco o de que justamente tenés una enfermedad autoinmune que hace que te afecte el órgano. Generalmente vamos a decir, las enfermedades autoinmunes generalmente atacan el órgano, sistema o tejido en el cual uno ya tiene predisposición o, vamos a decir, predisposición, vamos a decir, genética o que, por ejemplo, se pone muy nervioso, hay gente que se pone muy nerviosa o está alterada y le duele todo el tiempo la boca del estómago, termina teniendo úlcera, ¿sí? O sea, porque hace sí que se altere todo lo que es la digestión y obviamente vamos a decir, la producción de jugos gástricos. Acá cuando se empieza a irritar lo que es el intestino, a veces la irritación es por un tiempo, un poquito de zona, o puede ir agrandándose.
Entonces, generalmente cuando uno empieza con lo que son, vamos a decir, muchos gases, inflamaciones, ruido en el abdomen, diarrea y demás, más allá de que ser molesto y duele, justamente los intestinos, hay que, vamos a decir, no dejarse estar porque pueden después terminar, vamos a decir, terminar irritándose mucho, ¿sí? Y obviamente la mayoría de las personas que por ahí no han acertado en el diagnóstico, por ahí han ido muy tarde, generalmente a veces se complica con un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque obviamente las enfermedades autoinmunes también lo que hacen son neoplasias, ¿sí? O sea, generan, vamos a decir, células tumorales que pueden ser benignas o no. El tema también de lo que es la enfermedad de Addison, acuérdense, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que es los distintos colores de la lengua, o sea, porque está seca, ¿sí? Tiene la boca seca, se le lastima la lengua, se le pone, vamos a decir, oscura. ¿Qué más? La enfermedad de Graves, donde lo más, vamos a decir, de la enfermedad, vamos a decir, lo más notorio justamente son los ojos para afuera, saltones y secos, ¿sí? Todo, o sea, siempre están rojos lo que es la parte del globo ocular. Le cuesta cerrar porque obviamente al ser saltones y están secos le cuesta parpadear. Acá tenemos ¿cómo se llama? La enfermedad de Sjögren también, fíjense lo que es la lengua. ¿Qué más tenemos? Lo que es el bocio, tiroiditis Hashimoto, o sea, cuando hay alteración en la producción, o sea, o en la regulación de lo que es la tiroides. Acá tenemos lo que es la mastemia de gravis, o sea, no puede dominar, ¿sí?, el movimiento, por ejemplo, de los párpados o del ojo. O sea, más allá de que uno lo diga, bueno, tiene el párpado caído, hay que ver a veces el párpado caído, qué es, en este caso, o sea, puede ser párpado caído cuando, obviamente, vamos a decir, el paso del tiempo, la genética y demás, pero también tenemos que ver un párpado caído puede ser justamente por este tipo de enfermedad autoinmune, ¿sí? Pasa el proceso que la altera y vuelve, o sea, a mover lo que es el párpado bien. Pero en esta enfermedad afecta específicamente lo que es, o vamos a decir, el síntoma de esta enfermedad más notorio es cuando no puede parpadear o dominar lo que es el parpadeo del ojo, ¿sí? Puede ser de uno o de los dos ojos. Vasculitis autoinmune, ¿sí? Cuando, vamos a decir, lo que es las arterias y las venas se achican y hay menos flujo sanguíneo, ¿sí? También es hereditario y también es autoinmune. Pasa vamos a decir, el factor que lo desencadena y se vuelve a normalizar. Obviamente que en este tipo de enfermedad autoinmune quedan secuelas, ¿sí? O sea, los tratamientos de esta persona, por ejemplo, que tiene que hacer son, vamos a decir, no solamente, vamos a decir, masajes de piernas, ¿sí?, sedativos, o sea, que son de renovación venosa, sino también mucho drenaje linfático porque va acompañado de edemas, ¿sí? O sea, hay una mala circulación acompañada de un edema que puede, vamos a decir, desembocar, por ejemplo, vamos a decir, elefantiasis. Anemia perniciosa, ¿sí? No se puede absorber vitamina B2 en el intestino, ¿sí? Fíjense que acá les puse la fotito cómo sería normal, y obviamente cuando se produce lo que es la anemia, cuando hay pocas, vamos a decir acá, ¿sí? Pocas células sanguíneas, acá hay pocos, acá hay muchos, digo, acá hay pocos, se produce lo que es la anemia. Generalmente se produce en la gente mayor. Enfermedad celíaca, normal es cuando está obviamente el intestino así, que tiene los pelitos, ¿sí?, que son los que captan, o sea, que es el revestimiento. A ver que el mouse no me deja, ahí está, el revestimiento. Acá está normal, fíjense, en la enfermedad celíaca está todo achatado, o sea, no hay, ¿sí?, pelitos que puedan absorber las proteínas, o flora también microbiana, que puedan absorber las proteínas y, vamos a decir, desechar o eliminar lo que son vamos a decir, lo que no va a usar el cuerpo. Entonces tiene distensión, ¿sí?, o sea, está todo inflamado y generalmente tiene diarrea. Duele mucho, dicen que duele mucho. Por lo menos la gente celíaca que yo por ahí trato, te dicen que hay momentos que duele mucho. Conclusión, bueno, existen más de 80 enfermedades autoinmunes diferentes, ¿sí? A menudo tienen los mismos síntomas, por eso es difícil de poder hacer un diagnóstico, vamos a decir, rápido y exacto, porque todas comparten casi los mismos síntomas.
Y las enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres que en los hombres. Hoy por hoy un porcentaje era de 6.4 a 2.9 de los hombres. Hoy es mayor, es más la amplitud, o sea, hay más cantidad de mujeres y más cantidad de hombres. Y obviamente, que, o sea, a partir de que uno hace una anamnesis, se va descartando, ¿sí?, distintos, vamos a decir, factores, o distintas, vamos a decir, vamos a decir, dentro de las preguntas, la exploración que uno hace, la investigación que hace de la persona y de la familia, se va descartando, y cuando más o menos se va llegando a un diagnóstico, ahí se procede recién a hacer los distintos análisis que pueden determinar que puede ser 1, 2 o 3 enfermedades autoinmunes, ¿sí? Los tratamientos obviamente incluyen medicamentos, ¿sí?, para calmar la respuesta inmune, ¿sí?, hiperactiva, y reducir lo que es la inflamación del cuerpo. Por eso son los inmunodepresores y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con ibuprofeno y demás. Muy bien, terminamos, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Hoy por hoy lo que son enfermedades autoinmunes, como me preguntaban la otra vez, o sea, una persona puede tener 1, 2 o 3 enfermedades autoinmunes. No es que puede ser una exclusiva, pueden tener unas cuantas. Y obviamente, o sea, como no hay algo que, vamos a decir, específico que lo desemboque, ¿sí?, o sea, que produzca lo que es la alteración, generalmente hay que recurrir al médico, ¿sí?, cuando ya hay unos síntomas que uno ya no sabe qué es. Entonces hay que recurrir al médico, y de ahí, bueno, el médico medicará. Y después, obviamente, a nosotros, ¿qué nos mandan muchas veces el médico? Por ejemplo, hacer, en el caso de, vamos a decir, lo que son las piernas hinchadas con, vamos a decir, poca renovación venosa, porque se achicaron las venas y las arterias, justamente es hacer masajes de renovación venosa y drenaje linfático. O cuando están medicados los mandan, por ejemplo, a que se recupere la piel en forma facial o corporal, ¿sí?, con distintos activos, para que obviamente, porque hay remedios o vamos a decir productos farmacéuticos que te secan mucho lo que es la piel, deshidratan mucho la piel, entonces te la derivan para que vos compenses obviamente con algún tratamiento que puedas recuperar la piel. Generalmente lo que más mandan son las personas que tienen psoriasis, distintos tipos de dermatitis, para que más allá de la medicación, cuando ya está controlado con la medicación, vos recuperes la piel, ¿sí?, que está generalmente súper seca, ¿sí?, muy deshidratada, para que vos le recuperes la piel y hagas un acompañamiento, o sea, con el médico, donde el médico medica y vos recuperás lo que es la piel, porque obviamente el medicamento lo que hace después, o sea, cuando hace su efecto, es exteriorizar, vamos a decir, lo que es los efectos secundarios, ¿sí?, que puede ser la piel súper seca, finita, deshidratada, o, por ejemplo, el tono. ¿Alguna preguntita, chicas? ¿No tienen preguntitas? No, todo clarísimo, Moni. Bárbaro. De enfermedades autoinmunes, bueno, ahí les hice una listita de las que más, vamos a decir, comunes podemos llegar a ver que te derive un médico, o que te pueda, vamos a decir, llegar al gabinete, ¿sí? Generalmente lo que nos llegan a nosotros son, gracias Andrea, generalmente lo que nos llega a nosotros es, vamos a decir, psoriasis, que por ahí no sabe lo que es, ¿sí?, o la confunde la psoriasis porque le sale por acá con rosácea. Y después, bueno, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con diabetes, cuando es la diabetes que nosotros le decimos diabetes emocional, como la hipertensión emocional, ¿sí? Hay algo que lo desencadena, ¿sí? Después cuando pasa, baja. Entonces son ese tipo de enfermedades que no se pueden controlar porque no se sabe qué es lo que desencadena, más allá que uno pueda tener vamos a decir, la información de que es algo, por ejemplo, estrés, o algo emocional, o algún factor, ¿qué dice? Psoriasis, ¿puedo hacer tratamiento con alta frecuencia? Sí, sí, porque lo que es la alta frecuencia es oxigenante. Sí, va a venir bárbaro. ¿Cómo se llama? Lo que más nos pueda llegar vamos a decir, a llegar al gabinete son ese tipo de vamos a enfermedades autoinmunes. Generalmente caen lo que son, por ejemplo, edemas y mala circulación, psoriasis y las distintas dermatitis. Que obviamente por ahí la persona sabe, ¿sí?, porque ya fue al médico, o por ahí no sabe, entonces uno tiene que saber derivar también. ¿Sí? Mira, esto puede ser esto, ¿por qué no vas al médico? ¿Sí? Te haces un análisis y demás. Lo que pasa es que hoy por hoy
la gente es reacia a ir al médico porque lo primero que te dice, me va a llenar de remedios y no me va a solucionar nada, porque para mí esto es estrés, te dice, ellos solo se diagnostican. El tema también es cuando hay mucho problema de abdomen, ¿sí? Mucho dolor, inflamación y demás, que no saben lo que es, muchas veces dicen, no, ¿sabés qué pasa? Me parece que es la medicación de la diabetes que estoy tomando, ¿sí? Pero vos le preguntas, bueno, pero cuando la dejás de tomar, ¿seguís teniendo el mismo problema? Sí, viste, sí, sigo teniendo el mismo problema. Bueno, tenés que ir al médico para que te, vamos a decir, modifique, vamos a decir, el remedio, la pastilla que estás tomando, o te acomode la dosis. Porque muchas veces ese estado, cuando se dejan estar, generalmente, o sea, lo que es, vamos a decir, si es intestinal o abdominal, se corre el riesgo de que se puedan producir otras lesiones y te lleve a otro tipo de enfermedad. Bárbaro, si no tienen ninguna preguntita, la próxima, creo que está Anabela, no me acuerdo el tema. Leucodermias, sí, bueno, ¿cómo se llama? Algo de las manchas de la piel. No me acuerdo bien el tema que puso. Así que bueno, chicas, si no tienen ninguna preguntita, ya les pasé el PDF. Acuérdense que pueden buscar más información en internet para ir obviamente agrandando lo que es la información. Si no se queden con lo que yo les paso. ¿Qué más pusieron? ¿Todo clarito? Sí, la psoriasis se puede tratar con alta frecuencia. Se puede tratar con alta frecuencia también con electroporador, ¿sí? La psoriasis no hay que tenerle miedo, porque la psoriasis lo que hay que poner son todos, vamos a decir, activos que sean hidratantes, emolientes y demás. Tranquilamente la podemos manejar. El tema es que desaparece cuando desaparece en la persona el factor que lo altera, que puede ser estrés, que puede ser un problema de trabajo, un problema, vamos a decir, qué sé yo, emocional de la casa, ¿sí? Generalmente la psoriasis sale por un estado de estrés que no pasa, ¿sí? Que dura un tiempo, una vez que se desaparece ese problema, vamos a decir, entra en una etapa de remisión, lo que es la psoriasis. Pero la mayoría, que por ahí son otro tipo de enfermedad autoinmune, vamos a decir, más complicada, generalmente, o sea, nos llega al gabinete cuando ya viene medicado del médico para que vos le recuperes la piel. Bueno, chicas, si no hay ninguna preguntita, nos estamos viendo el próximo lunes, ¿sí? Besitos a todas. Dime. El PDF no lo encuentro de este. ¿Lo podrías volver a mandar al grupo? Sí, lo mando al grupo ahora. Sí. Listo, Capaz gracias. que no, creo que lo mandé, ya veo que ahora me fijo y quedó ahí en mandarlo. No apreté el enter. Bueno, chicas, nos estamos viendo el próximo lunes. Un beso grande a todas. Gracias. Chao.